La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Regreso por la misericordia de Dios con un tema que a muchos lamentablemente no agradará. Como siempre, la verdad a pocos agrada. Y estos muchos a los que no les va a agradar es porque ya están habituados al error, habituados al engaño, a la mentira. Padecen el síndrome de la rana hervida. Ya no se inmutan cuando escuchan una nueva herejía, cuando escuchan otra doctrina que no es bíblica, que se la acomodan, sí, con uno o dos versos bíblicos, pero que en contexto es contraria a la verdad de Dios. Ya no les causa escozor, ya no los alerta. A otros, un grupo menor, los sorprenderá, porque incluso dirán: ve, yo no lo había visto así, y es conforme a lo que está escrito, es bíblico. Pero lamentablemente también continuarán en el error, porque aquí estoy y aquí me quedo. Y a un grupo muy reducido, a unos poquísimos, les encantará, porque esos pocos viven buscando la verdad, escudriñando. Se preguntan dónde está entre tanta denominación, entre tanta doctrina diferente de un templo a otro, de una congregación a otra. ¿Dónde está la verdad? Dicen esos pocos. Y cuando vean este tema y les sean aclaradas algunas dudas, les va a encantar. Quisiera que a todos les encantara y todos vieran la verdad y la aceptaran, sobre todo corrigieran. Pero pues lamentablemente la verdad es para muy pocos. Y esos pocos viven incluso confundidos, que es la razón por la cual decidí cargar este tema. Y desde hace tiempo lo venía pensando, como hay muchos temas, como le llamo yo, en el horno. Pero este especialmente nace por la confusión de un hermano que me hace una pregunta vía WhatsApp. Entonces, el tema que traigo ahora es sobre la casa de Dios, la verdadera casa de Dios. Porque todas las denominaciones que se dicen cristianas, desde la primera, desde el catolicismo romano, le llaman a sus templos casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Hacen reverencia a la casa de Dios. En el catolicismo romano aún se pasa por frente al templo y algunos se quitan el sombrero, los más ancianos. Otros se echan lo que le llaman ellos la bendición, se hacen la señal de la cruz. O sea, ven el templo como algo supremamente sagrado. Y así actúan dentro de él. Precisamente por eso, porque le llaman casa de Dios. Entonces, entre tanta denominación, bueno, los hermanos se preguntan, aquellos pocos que buscan la verdad, bueno, pero ¿cuál es la verdadera casa de Dios? ¿Cómo va a ser ese templo de esa denominación donde se enseña esta o esta otra herejía, donde está llena de ídolos, de muñecos, en fin? ¿Cómo va a ser casa de Dios si la Escritura prohíbe hacer esas imágenes? ¿Cómo va a ser casa de Dios, dicen algunos hermanos, esta otra doctrina que enseña esto y esto y esto, que es contrario a la palabra de Dios? Tremendo, bendito mi Dios. Entonces, en este tema, por la misericordia del Señor Jesucristo, vamos a mostrar de manera clara, concisa, precisa y conforme a la Biblia, al escrito está, sin interpretaciones privadas, cuál es la verdadera casa de Dios hoy. Y vamos a ver por qué el engaño, por qué el error y por qué muchos están llamando casa de Dios a un lugar que no lo es. Porque es que en el antiguo pacto, allá cuando Dios pactó con Israel, Dios habitaba en un lugar preciso, específico. Y a ese lugar se le llamó casa de Dios, morada de Dios. Pero hoy habita en otro lugar. Entonces vamos a ver esto. A ver esa verdadera casa de Dios hoy según la Biblia. Y al ver la verdadera casa de Dios hoy según la Biblia, pues obviamente quedarán al descubierto las falsas casas de Dios. Y eso lo veremos, repito, desde el tiempo antiguo, desde el primer pacto, desde el pacto allá del monte Horeb,
donde Dios dio las leyes a Israel. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Esto todo lo van a entender por la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Por qué ese cambio de casa, de lugar, de morada? Todo lo van a comprender. Y para entrar a escudriñar este tema, por las escrituras y dejarlo claro, diré que surgió, como lo dije precisamente, de la confusión de un hermano que me preguntó vía WhatsApp acerca de la verdadera casa de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pasemos entonces a la inquietud del hermano, a lo que me dijo el hermano, y entremos en materia. Me contacta este hermano vía WhatsApp para hacerme una consulta. Quería compartirme unas conclusiones a las que había llegado después de leer unos textos bíblicos para una enseñanza que estaba preparando acerca de los templos. Y en estas conclusiones, bendito mi Señor Jesucristo, dijo dos cosas absolutamente erradas y hasta peligrosas. El hermano, entre otras cosas, dijo lo siguiente, abro comillas: el Señor no le pidió a David que le construyera templo. Hasta donde yo he leído, ¿no? Vemos que en el Nuevo Testamento el Señor dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Si Él no habita en templos hechos por manos de hombres, entonces en el templo que hizo Salomón, entonces echaban mentiras. Ahí no estaba el Señor, cierro comillas. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios que este hermano me consultó, pues estaba interpretando las escrituras absolutamente de manera equivocada y pudo incluso llegar a enseñar una herejía peligrosa, como esto de que en el templo de Salomón echaban mentiras los sacerdotes. La escritura misma dice que ahí habitaba Dios, pero el hermano dice, leyendo en el Nuevo Testamento la escritura que dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, estaba concluyendo que entonces en el templo de Salomón no habitaba Dios y que los que decían que ahí habitaba Dios echaban mentiras. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lamentable error del hermano? No diferenciar aún, que es lo que le sucede a la inmensa mayoría de los creyentes del Evangelio en todas las denominaciones. No diferenciar aún la doctrina del antiguo pacto de la doctrina del nuevo pacto, o sea, la doctrina del Antiguo Testamento que hoy llamamos, a la doctrina del Nuevo Testamento. Son dos pactos diferentes, son dos doctrinas que tienen muchísima diferencia. Y estos hermanos, o este hermano, como la inmensa mayoría, repito, no hacen la separación y por eso se confunden. La inmensa mayoría de quienes dicen ser cristianos hoy, evangélicos o católicos, les hicieron una amalgama doctrinal entre la ley y la gracia desde hace casi 1700 años. Además, también de la introducción a la fe cristiana de paganismo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, por la misericordia del Señor Jesucristo vamos a mostrar un punto más en esa larga lista de engaños, herejías introducidos en la doctrina del Evangelio. Empecemos con la primera afirmación del hermano. ¿Dónde su equivocación? ¿Dónde su error? Recordemos que dijo, abro comillas, el Señor no le pidió a David que le construyera templo. Cierro comillas. Para aclarar esto, vamos a la escritura y veamos qué es lo que no entiende o no entendía el hermano y que por ello se confundía. Pasemos a 2 de Samuel, capítulo 7, desde el verso 1. Dice la escritura, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
dijo el rey al profeta Natán. Ojo que está hablando del rey David. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Por qué dice el rey esto? Pues porque bien dice la escritura que ya nuestro Dios le había dado reposo de todos sus enemigos, o sea, ya no estaba en guerras, había construido una casa de cedro para él, para su familia, y el arca donde se guardaban las tablas del pacto, donde se guardaba la porción de maná, donde se guardaba la vara de Aarón, esa arca reposaba aún entre cortinas, o sea, en el tabernáculo que Dios le dio orden a Moisés de construir. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no era que el rey quería construirle casa a Dios, morada a Dios, el rey David. No, él solo quería mejorar el que, repito, ya estaba construido, el templo de Dios que Dios mismo había ordenado construir a Moisés. Vamos a Éxodo, gloria a Dios, capítulo 25, desde el verso 1, para confirmar esto, que Dios sí le dio la orden a un hombre de que le construyera casa, le construyera morada. Porque cuando el hermano dice el Señor no le pidió a David que le construyera templo, con esa expresión o ese nombre David quiere encerrar a todos los humanos. O sea que Dios no le dio orden a ningún hombre de que le construyera templo. Y por eso saca esa conclusión tan errada de que en el templo de Salomón no habitaba Dios. Y que quien decía eso, afirmaba eso, echaba mentiras. Bueno, volvamos acá entonces a Éxodo 25, desde el verso 1. Dios habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. En fin, le sigue mencionando una cantidad de artículos. ¿Para qué? Para construirle a Dios un santuario, un templo. Y por eso en el verso 8 dice la escritura, de ahí Éxodo 25: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Gloria a Dios. Entonces, pasemos a Éxodo 26. Bendito mi Señor Jesucristo. Desde el verso 1. Aquí empieza a darle especificaciones de cómo construir el tabernáculo. Verso 1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Y le sigue dando instrucciones precisas, exactas, con medidas de todo lo que haría en el tabernáculo de reunión, incluyendo el arca también. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué era ese tabernáculo? Que era hecho en pieles. ¿Para qué? Para resguardar, para colocar precisamente el arca ahí. Por ello, volvamos a Éxodo 25. Regresémonos un capítulo. Vamos al verso 10. Ya lo había dicho que el arca también le había dado orden de hacerlo. En el verso 10 está la orden. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Para eso era el tabernáculo, para eso era el templo, para resguardar. Ojo con esto, para que comprendan bien, mis hermanos, porque arca de Dios solo una. Ahora el hombre ha construido infinidad de templos. Pero ¿dónde está el arca? Si el templo, el tabernáculo era para ello, repito, para resguardar, para guardar ahí el arca. Por eso había un lugar santo y un lugar santísimo, que era donde se colocaba el arca.
Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso en el verso 17, pasemos del 10 al 17, dice la Escritura: y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Sigue dándole órdenes de lo que haría y colocaría en ese tabernáculo. En el verso 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahí se iba a colocar el arca y las alas de los querubines iban a estar cubriendo el propiciatorio y el arca. Por eso dice en el verso 20: y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y era desde aquí, estimados hermanos en la fe del Señor Jesucristo, estimados amigos, estimados católicos, de cualquier congregación católico, evangélica, la que sea. Mire lo que dice el 22. Bendito nuestro Señor Jesucristo, el verso 22. Y de allí me declararé a ti. O sea, la presencia de Dios, Dios mismo, venía al tabernáculo, pero no venía al lugar santo, no, venía al lugar santísimo, al arca, al propiciatorio. Y por eso dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Un lugar claro, preciso, específico, concreto. A ese lugar venía Dios, se manifestaba Dios ahí. Desde allí le hablaba a Moisés y desde allí daba instrucciones. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Vamos a Éxodo 29, bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Van a entender muy bien lo de los templos, lo de la casa de Dios. Éxodo 29, verso 42, dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. El pueblo estaba a la puerta del tabernáculo de reunión y desde el lugar santísimo Dios hablaba, Dios se manifestaba. Y por eso en el 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán, verso 46, que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Señor su Dios. ¿Por qué siempre dice en medio, en medio, en medio? Porque el tabernáculo siempre era colocado cuando acampaba Israel en el centro, en el medio, y alrededor acampaban las tribus, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente, y en el medio estaba el tabernáculo y la tribu de Leví, los sacerdotes y los que servían en el tabernáculo o posteriormente en el templo de Salomón acampaba en el centro de todo el campamento del pueblo de Israel. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, en este tabernáculo estaba el arca. Sin el arca, ojo mis hermanos, ojo amigos, ojo todo aquel que escuche este audio, que vea el video. Sin el arca, el tabernáculo solo era una tienda más en el desierto. Era el arca, hermano, quien daba importancia a ese tabernáculo. Bendito mi Señor Jesucristo. Recordemos unas escrituras. Veamos, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, desde el verso 10 leamos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines.
Aquí es capturada por los filisteos el arca. Y suceden una cantidad de cosas a los filisteos por haber tomado el arca de Dios. Ahí no dicen, y tomaron el tabernáculo y el arca quedó con Israel. No, es el arca donde radica la importancia. Es el problema del creyente, que lo engañan para que ponga los ojos en otro lugar y no donde deben estar. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el verso 21, gloria a Dios, dice la escritura: y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Ese tabernáculo de pieles, repito, o el templo de Salomón, era para resguardar el arca, para hacer un lugar santísimo donde estaba el arca y desde donde Dios hablaba al sumo sacerdote, al profeta Moisés o al pueblo de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por ello vemos incluso milagros donde se menciona la importancia del arca. Por ejemplo, allá en Josué, todo esto es necesario para que comprendan el tema acerca de la casa de Dios. Josué capítulo 3, verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Dios, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es cuando José pasa a Israel a la tierra prometida. Entonces Dios les dijo que los sacerdotes, los autorizados para llevar el arca al hombro, la tomaran sobre sus hombros y tocaran las aguas del río Jordán. Y en el momento en que ellos tocaran las aguas del río Jordán, las aguas se dividirían para que el pueblo pasara. ¿Por qué? Porque ellos ahí llevaban el arca. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el arca también cualquiera no la podía tocar. Solamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, no todos los levitas. Un levita cualquiera que servía al templo, que era cantor, que era barrendero, que era vigilante, que qué sé yo, qué oficio hacía. Si tocaba el arca, ipso facto moría. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y aconteció, verso 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Es de las pocas veces que ve uno el arca delante de todo Israel. Porque cuando ellos marchaban por el desierto, también marchaban unas tribus adelante, luego la tribu de Leví, donde llevaban el arca y todo el ajuar del tabernáculo, pero marchaban en el medio, en el centro. Entonces dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando fue pasada el arca a los filisteos, que la tomaron los filisteos, vamos a mirar unas cosas que ocurrieron ahí. Regresemos a 1 Samuel, el capítulo 5, del 1 al 6 vamos a leer. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón, o sea, el dios de ellos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, ellos llevan el arca allá a su templo, al templo del dios Dagón, y la dejan ahí. Y cuando vuelven al otro día, la estatua, el ídolo que tenían ahí, el muñeco de madera, de cera, de lo que fuera, estaba en el piso. Dice la escritura, postrado en tierra delante del arca de Dios.
Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, tomaron nuevamente la estatua, el ídolo, el muñeco, y lo subieron nuevamente sobre el pedestal. Y volviéndose a levantar de mañana, verso 4, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea que el muñeco se desbarató. En la siguiente caída perdió la cabeza y perdió las dos palmas de las manos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y a esa estatua, a ese ídolo, ese muñeco lo mantenían en un altar. O sea, cualquier parecido con la realidad de hoy no es mera coincidencia, ¿cierto? Porque eso viene de tiempo antiguo. Y de noche caía ese ídolo y quedaba postrado y quedaba en tierra frente al arca de Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice el verso 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en las dos hasta hoy. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Por qué? Porque se habían llevado el arca. Porque ese arca, el arca debía estar era en Israel. Gloria a Dios. Entonces, hoy, mirando este caso de Dagón, mirando el caso de tantos templos hoy en el mundo, bueno, donde vemos muñecos es en los templos católicos, en los templos, aunque ya hasta eso están metiendo en los templos evangélicos ya fotos de supuestos profetas y una cantidad de cosas. Pero si el día de hoy, bendito mi Señor Jesucristo, entraran el arca, la verdadera, la que construyó allá Moisés, la que llevaban sobre los hombros los sacerdotes levitas, si esa arca hoy la entraran a un templo lleno de ídolos, de supuestos santos, todos esos ídolos amanecerían en el piso destruidos. Bendito mi Señor Jesucristo. Esto no es cuento, amigos. Sé que el hermano que se reúne en diferentes templos de las diferentes denominaciones cristianas tiene claro esto. Pero quienes no leen la Biblia, que la inmensa mayoría de mis amigos, de mis conocidos del catolicismo romano, desconocen esto. ¿Por qué? Porque no lo leen. Y la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ahí en Samuel, si quieren leer toda la historia de lo que le sucedió a los filisteos, de cómo los sacerdotes tienen miedo y la pasan a otra ciudad, esa ciudad también se llena, la gente llena de úlceras, en fin, y al último deciden devolverla al pueblo de Israel. Y no la enviaron vacía, la enviaron con presentes. Entonces con esto, si escudriñan allá ustedes mismos, primera de Samuel, capítulo 5, capítulo 6, y ven la historia en la palabra de Dios de lo que sucedió, van a ver también la contundente evidencia bíblica acerca del arca, que donde está el arca se manifiesta Dios, se manifiesta el poder de Dios para bien o para juicio. Y aquí les hago una pregunta, ¿qué son los templos hoy? ¿Casa de Dios? Allí no habita Dios porque no está el arca de Dios. Así que no son nada, absolutamente nada. Al no estar el arca, no está el Espíritu de Dios ahí, no se manifiesta allí. Solo son, bendito mi Señor Jesucristo, imitaciones burdas del verdadero templo de Salomón, donde sí estaba el arca. Y ese templo, el templo de Salomón, se construyó con la autorización de Dios, pues fue Dios mismo quien dijo que David no le construiría casa, pero su hijo sí. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a la segunda conclusión errada de mi hermano, que nuevamente doy gloria a Dios porque consultó antes de ir a sacar un tema con esas conclusiones tan equivocadas. Recordemos que dijo el hermano, abro comillas,
Vemos que en el Nuevo Testamento el Señor dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Si Él no habita en hechos templos por manos de hombres, entonces en el templo que hizo Salomón echaban mentiras, ahí no estaba el Señor. Sabemos que Dios le dijo a David: tú no me construirás casa. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre, porque era un guerrero. Entonces, por ello, le fue negado ese buen deseo que tuvo de mejorarle la casa, el templo a nuestro Dios. Y dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 6, desde el verso 12 en adelante: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, le está hablando Dios a Salomón. Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El hermano se refiere a la siguiente escritura en el Nuevo Testamento. Eso está ya en Hechos, capítulo 17. Vemos que en el Antiguo Testamento está escrito que Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y construir el arca donde él se manifestaría a él, a Moisés, al pueblo. Salomón mejora ese tabernáculo y pasa de ser de pieles, porque ellos eran errantes. Cuando ya se establecen sobre la tierra prometida, entonces mejoran ese tabernáculo y construyen el templo que David tuvo en su corazón construir, pero Dios no se lo permitió. Y leímos que Dios dijo que allí habitaría, en esa casa, en ese templo. Pero acá, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dicen el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero ¿cómo así? Aquí es donde se confunde mi hermano, y se confunden muchísimo. Y muchos asumen y juran que la Biblia es un mar de contradicciones. ¿Por qué? Porque no comprenden las razones de las cosas. Aquí dice Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, el mismo del Antiguo Testamento, desde allá de Génesis, que dijo: sea la luz, produzca la tierra hierba verde. Es el mismo Dios. Pero dice la Escritura aquí: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a entender por qué dice esto ahí y qué fue lo que pasó. Gloria a Dios. Entonces, esto es un grave error. Pero por la misericordia del Señor Jesucristo, el hermano me consulta regularmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué la confusión del hermano? Ya lo dijimos, porque les mezclaron las doctrinas, no hacen separación, confunden la ley y la gracia. Aclaremos entonces por qué en el Antiguo Pacto sí y ahora en el Nuevo Pacto no. O sea, en el Antiguo Testamento sí dice que habitaba ya en el templo de Salomón, en el tabernáculo de reunión, pero aquí viene y dice que él no habita en templos hechos por manos humanas. Aclaremos esto. Vamos a una profecía. Gloria a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Joel, capítulo 2. Esa profecía está obviamente en los libros del Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, en el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ojo con esta profecía de Joel, que está hablando del derramamiento del Espíritu de Dios. Allá en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, esta profecía era para estos tiempos. O sea, los tiempos desde la manifestación del Señor Jesucristo en este mundo en adelante. No era para ellos. No era para el tiempo antiguo o para los del antiguo pacto, no. Por eso Pedro, leamos Pedro,
Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos al verso 12. A estos se les reveló, o sea, a los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos. Los profetas, aclaro, del antiguo pacto. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Era para nosotros esa profecía de Joel, pero ojo con el derramamiento del Espíritu Santo, que ahí está la aclaración por qué Dios no habita hoy en templos hechos por manos humanas, porque recordamos una vez más, allá habitaba en el arca, venía al arca el Espíritu de Dios, no una persona, no un hombre, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios al arca. Entonces, esto era para los que andamos por fe, porque el Espíritu Santo lo recibimos por fe. Por eso aquí en Hechos también 19, verso 2, bueno, desde el 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se recibe ahorita cuando se cree por fe. Y Juan 7:39, gloria a Dios, dice la Escritura: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Se dan cuenta? Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Confirmado, el Espíritu Santo lo recibimos por fe, y por eso en Romanos 5:5 también terminemos de confirmar o confirmemos una vez más. Romanos 5, verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Entonces, por ello, cuando el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, Pedro dijo lo siguiente. Ojo con esto, mis hermanos y todos los oyentes. Vamos a Hechos 2, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Los apóstoles están reunidos, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y los que pasaban, los que vieron el alboroto, vieron todo, dijeron: estos están borrachos. Imagínense, como si un borracho, o como si tomando licor, hablara uno inglés, francés, alemán o qué sé yo, no. Sin embargo, eso concluyeron ellos: estos están borrachos, están ebrios. Y Pedro les dice que no. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, la profecía que ya leímos. Aquí la repite en el libro de los Hechos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo vino sobre una multitud ahí, no sobre uno solo. Vemos en el Antiguo Testamento que venía sobre un hombre, venía sobre el juez, venía sobre el profeta, venía sobre el sacerdote, no venía sobre el pueblo, y vamos entendiendo esto. Por eso él se manifestaba ya en el arca y hablaba con una persona. A partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él parte, nos da la promesa: no os dejaré huérfanos. Y nos da la promesa de enviar el Espíritu Santo, pero ya no para que venga sobre uno o para que venga sobre un templo o sobre el arca, no. Viene sobre el creyente. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice allá en Hechos 10:44, que dice:
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se dan cuenta? Ahí no era que venía sobre el que estaba parado allá adelante en el púlpito. Es el único que habla por palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. No, no. Hoy Dios viene sobre todo el pueblo. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, repito, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre unos pocos, que Dios en su santa voluntad decidía. Y por eso en Números, volvamos al antiguo pacto, allá en Números capítulo 11, en el verso 29, dice la escritura: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Se da cuenta? No lo colocaba sobre todo el pueblo. He ahí el cambio tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, tan inmenso, de que ahora el Espíritu Santo viene sobre aquel que recibe por fe al Señor Jesucristo, que cree en el Señor. Veamos unos cortos ejemplos de cómo venía sobre un hombre el Espíritu de Dios en el antiguo pacto. Vamos a Jueces. Jueces 3, verso 10. Todo esto es confirmado con la escritura, con lo que está escrito. Dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Dios entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel. Veamos capítulo 6, de ahí mismo de Jueces. El Espíritu de Dios venía sobre un solo hombre. Verso 34. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y así lo conseguimos en Jueces 11:29, 14:6, cuando vino sobre Sansón. Bueno, leamos esa. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, Jueces 14, verso 6. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Siempre venía sobre un hombre. Bendito mi Señor Jesucristo. Así era pues en el antiguo pacto. Dios se manifestaba en un lugar para hablar a todo el pueblo, y solo unos pocos recibían el Espíritu Santo por un propósito de Dios según su santa voluntad. Hoy no, hoy es muchísimo mejor, hoy es diferente. Todos tenemos acceso por la fe en Cristo. Hoy podemos pedir al Padre que nos dé el Espíritu Santo, como está escrito allá en Lucas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 11, desde el verso 9. Y yo os digo, dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Debemos pedirle al Señor, pero para pedir, cuando un hijo le pide al Padre, hombre, pues tiene que estar en condición de pedir, no un hijo rebelde, no un hijo sinvergüenza, desobediente, no, porque sabe que el Padre le va a negar su petición. Debemos estar bien ante Dios para así estar seguros de recibir. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice aquí: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El problema es que ahorita muchos presumen que tienen el Espíritu Santo y se jactan de ello y hablan barbaridades diciendo que tienen el Espíritu Santo. Mentira. Ya se creen. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en el Señor Jesucristo, si pedimos con fe, Él nos dará el Espíritu Santo.
Así que el verdadero templo de Dios hoy, así como el Espíritu de Dios iba allá al arca, Dios se manifestaba en el arca, en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Hoy el verdadero templo de Dios es el creyente, la persona, porque el Espíritu, lo estamos leyendo, viene sobre aquel que pide. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso está escrito allá en 1 Corintios. Ya ahorita estamos en la nueva ley, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. 1 Corintios capítulo 6, en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios, ese tabernáculo de Dios. Dios habitaba allá en el antiguo pacto. En la ley que le dio a Israel, habitaba ya en el arca, repito. Hoy nosotros somos ese habitáculo de Dios. Y por eso ese habitáculo de Dios debemos respetarlo, debemos mantenerlo ordenado, limpio, presentable, pues para que Dios habite en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ya no es en medio de nosotros. O no solamente en medio, porque ahorita está en medio de la iglesia y en la iglesia. O sea, en nosotros. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Antes los hombres buscaban a Dios en un lugar. Y por eso era que Israel todos tenían la orden, vivieran donde vivieran, de ir en determinada fecha allá a Jerusalén a adorar en el templo de Salomón. Cuando estando en el lugar del mundo que estuvieran, y eso lo hacen hoy los musulmanes, cuando están en el lugar del mundo que estuvieran, iban a orar, se inclinaban a tierra y su cabeza siempre estaba en dirección a Jerusalén. Eso también está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque ellos iban y buscaban a Dios en ese lugar, en el templo, y en una ciudad específica, donde estaba el templo de Salomón, en Jerusalén. Y allá celebraban la Pascua, allá llevaban los diezmos a Jerusalén. Pero hoy Dios va en nosotros, con nosotros. Ya no habita como con Israel, en medio de, entre, sino en nosotros por la fe en Cristo. Dice la Escritura en Juan 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el que cree recibe el Espíritu Santo, y si tiene el Espíritu Santo, de su interior van a correr ríos de agua viva. No va a correr el engaño, la mentira, la lascivia, el rencor, el problema, la enemistad. No. Si verdaderamente eres templo de Dios y tienes el Espíritu Santo de Dios, a todo lo malo le harás el quite, a las enemistades, a los problemas, a la rencilla, a las envidias. Siempre procurarás mantener el templo de Dios limpio de todo ello. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero Israel, ¿por qué las leyes para Israel eran tan duras, tan fuertes? Pues obviamente porque en ellos no estaba el Espíritu de Dios. Ellos andaban por vista, no por fe. Y es por fe que se recibe el Espíritu Santo de Dios, se recibe a Cristo. Y por eso Israel tuvo esa ley, bendito mi Señor Jesucristo, una ley por la carne y para la carne. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida. Eran duros de corazón porque no tenían el Espíritu Santo en ellos, y por eso era necesario también una ley durísima. Y el que es natural, el que es carnal hoy, pues mira el antiguo pacto también, y sin entender, sin comprender la razón, el porqué de las cosas, entonces blasfeman contra Dios, porque ven muerte y muerte y muerte y muerte. No se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a eliminar todo eso y a decir: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Qué cosa tan tremenda. Un creyente tiene algo contra una persona, o esa persona más bien tiene algo contra esa creyente, trátelo bien. Si tiene una necesidad, ayúdele. Y ascuas de fuego, dice la escritura, que amontonará sobre la cabeza de esa persona, porque Dios es el que juzga. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces hoy, alguien que se diga creyente no puede ser duro de corazón. Si dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede ser duro de corazón, porque Dios es amor. Y el amor, dice 1 Corintios 13, gloria a Dios. Ya casi terminamos, bendito mi Señor Jesucristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, oiga, tremendo. Así tenga toda la fe para decirle a un monte, quítese de ahí, o a un árbol y siémbrate allá, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Aquí lo dice, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuántos que se dicen hoy cristianos? Bendito mi Señor Jesucristo, si nosotros nos llamamos cristianos es por el nombre de Cristo. Se dicen cristianos y tienen rencores en su corazón contra personas. Y no lo pueden sacar de su corazón. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios, que es amor? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un hermano no puede ser duro de corazón si tiene el Espíritu Santo de Dios en él, porque Dios derramó el amor suyo en nuestro corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Somos el templo de Dios, la casa de Dios, no 4 paredes, no bloque, no concreto, no madera, no mármol, no. Romanos capítulo 8, dice la escritura, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El carnal vive pensando en las cosas de la carne, en los placeres de este mundo, en tener dinero y dinero y dinero y más dinero y propiedades, en fin. El espiritual no. El espiritual tiene sustento y abrigo y con eso está bien. Gloria a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántas denominaciones hoy religiosas que uno mira videos y videos, o sea, le llegan a su celular y videos de una tal profetisa o de un tal profeta y venga, siembre $1,000, venga, siembre 10,000, venga, siembre 500? Oiga, y hay tanto ingenuo, pero es que conforme al corazón que tienen, al pensamiento que tienen, así mismo los engañan. Ese cuento del diezmo, traed todos los diezmos al alfolí y mirad si no abriré las ventanas de los cielos, como si Dios manejara una pirámide. Entonces traiga plata y yo le devuelvo triplicado o cuadruplicado o al menos duplicado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Dios necesita plata? Si cuando necesitamos doblamos rodillas y le pedimos es a Él. Bendito mi Señor Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Señor Jesucristo se entregó en una cruz. Lo abofetearon, lo golpearon, lo coronaron de espinas, le dieron latigazos, escupitajos, y no se defendió.
y tenía todo el poder, pero se despojó de él por amor a nosotros. Y nosotros la más mínima cosita que dice alguien, entonces de una vez, a ofendernos, no. No dice el Señor Jesucristo que si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda, o en la izquierda pon la derecha. Ese es el espíritu de Cristo en nosotros, soportar la ofensa, perdonar. Gloria a Dios. Ese es el templo de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso dice el verso, es el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Efesios 2, gloria a Dios. No podía terminar sin esta escritura y ahorita recordar una que ya leímos. Verso 20 al 22, dice la escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí no está hablando de construir casas con torres, con ventanales con figuras, qué sé yo, no. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, nosotros mismos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, los creyentes, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente lo confirma. Somos la morada de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros. Como ya lo habíamos leído, gloria a Dios, allá en Primera de Corintios. Con esto terminamos recordando cuál es la verdadera casa de Dios hoy, la verdadera morada de Dios hoy. Primera de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este es el verdadero templo hoy, la verdadera casa hoy de nuestro Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nuestros cuerpos. Bendito mi Señor Jesucristo. A todo lo demás que le llamen casa de Dios es falso, porque eso es una burda imitación, ya lo dijimos, del antiguo templo de Salomón. Y Dios solamente le dio orden a Moisés de construir un templo, un tabernáculo, y a Salomón de mejorarlo, de construir el templo ya fijo. Moisés el tabernáculo para su época errante, su época de movimiento de Israel por el desierto. Y ya cuando fue repartida la tierra de Canaán y establecía las tribus y empezaron a cultivar y a manejar la tierra, entonces Dios autorizó a Salomón para que mejorara ese tabernáculo y construyera un templo y guardara ahí, metiera ahí el arca de Dios, donde el Señor, el Espíritu de Dios se seguía manifestando. Y por eso es que en muchas escrituras el tabernáculo, el templo de Salomón es llamado verdaderamente casa de Dios, morada de Dios, templo de Dios. ¿Se dan cuenta ahorita así por qué tan peligrosa la conclusión a la que llegó el hermano que me consultó, cuando revolviendo, haciendo una amalgama entre el antiguo pacto, la antigua ley, y el nuevo pacto, la nueva ley, el Nuevo Testamento dice, vemos que en el Nuevo Testamento el Señor dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Si Él no habita en templos hechos por manos de hombres, entonces en el templo que hizo Salomón, entonces echaban mentiras. Ahí no estaba el Señor. Peligrosísimo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más puedo agregarle a esto? Hoy todos esos templos que se hacen llamar casa de Dios son tan falsos como una moneda de cuero, porque ahí no hay ningún arca. Y eso es, una vez más lo digo,
esa burda imitación del templo de Salomón. Y a los sacerdotes también levitas, los imitaron burdamente, los incensarios, los altares, todo. Si quiere aceptar la verdad, estimado amigo, que puede ser templo de Dios, casa de Dios, si acepta a Cristo y su Espíritu viene a usted para modificarlo totalmente, para limpiarlo totalmente y para darle vida eterna. El Señor Jesucristo les bendiga a todos.